Muy buenas tardes con todos los presentes. Damos inicio a la sesión de lenguaje y comunicación del día 29 de julio del 2020. Espero pues que todos hayan subido el taller que tenían para hoy 1:30, ¿no? Que era la máxima hora que tenían que subir. Entonces, en base a eso, pues vamos ingresando a lo que es compartir la información que se tiene, ¿no? Ok, entonces vamos comenzando, compartiendo la información. Vamos a ver ya la unidad número 2. La unidad número 2 tiene por título, pues, lo que hace referencia a la etimología y normas lingüísticas. Etimología y normas lingüísticas. Vamos entonces a ampliar las diapositivas para que se vean de mejor manera. Esperemos un ratito que se cargue y ir explicando pues la etimología y las normas lingüísticas que existen. Ya, ok. Ya estamos trabajando pues con lo que es la etimología y normas lingüísticas existentes. Personas que quieren entrar, sí, el mismo joven. Ok, nosotros decimos que normalmente el alfabeto, el lenguaje está compuesto por normas lingüísticas, la forma correcta de expresarse de manera coherente, pero eso ha tenido en el transcurso del tiempo una historia de cómo debería de ser de manera correcta. En ese sentido, entonces nos basamos nosotros en las normas lingüísticas, nos basamos primero en ver de dónde provienen estas normas lingüísticas, ¿no? Entonces dice, la palabra norma proviene del latín norma y fue documentada en 1616. Tradicionalmente se hacía referencia a la norma establecida por la Academia de la Lengua Española y se consideraba que eran sus dictados los que fijaban el uso y le daban esplendor y unidad al idioma español. O sea que la norma le daba el uso y el esplendor a lo que era la lengua española o el idioma español. Como modelo lingüístico se tomaba la lengua literaria, ese era el modelo antiguamente, la literatura, siguiendo el patrón latino de imitar las obras de los grandes poetas clásicos, con lo que se aspiraba a lograr la perfección en el uso del lenguaje. La norma, como aquello que garantiza el uso correcto de la lengua, o sea, las normas son leyes, reglamentos para pronunciar eficientemente un idioma, estuvo siempre presente en la enseñanza tradicional, cuyo fin era dotar al alumno o al estudiante de las reglas que le permitieran establecer las diferencias entre lo correcto y lo incorrecto. Normalmente la norma permitía entonces, a través del lenguaje, determinar lo correcto y lo incorrecto en la utilización de las palabras, de las oraciones, entre otros, ¿no? En los países de habla hispana, tal afán correctivo se sustentaba en el predominio de lo establecido por la Academia de la Lengua Española, en detrimento de los usos generalizados de cada uno de ellos, los que carecían de suficiente prestigio lingüístico. Normalmente nosotros sabemos que tenemos de origen el idioma español, porque ya a través de historia ustedes conocen que quienes nos colonizaron fueron los españoles, y los españoles nos trajeron a nosotros tanto la religión, tanto como lo que era el idioma. En ese sentido, pues muchas personas aquí nativas que les enseñaron a hablar el idioma castellano o el español, prácticamente en algunos casos no pronunciaban bien ciertas palabras, y eso era pues lo que motivaba a veces a que no se considere, o ellos consideraban que era algo erróneo la forma en que nosotros utilizábamos ciertas palabras, a lo que posteriormente se llaman inclusive modismos, ¿no? ¿No? Lo que vimos también ayer de los tipos de cómo hablan las personas, el dialecto, cómo hablan las personas, o cogen un modismo para hablar en ciertas regiones de ciertos países. En ese sentido, ¿no?
Tengo a alguien ahí, él es Palacio Marcela, ya, ok. Ok, entonces, consideramos entonces que el rechazo de las normas en la primera, sigue, ¿no? Pues estamos hablando de la etimología. El rechazo de las normas en las primeras décadas del siglo XX, claro, nadie quería, todo el mundo quería utilizar el idioma español, en el caso del idioma español, pero lo quería utilizar de acuerdo a su modismo, de acuerdo a su dialecto, utilizar las palabras, no quería corregir, o sea, no había ortografía, querían poner las palabras de acuerdo a su pronunciación y se equivocaban en el uso de ciertas palabras, la S con la Z o la C, entre otras, o la doble L con la Y, inclusive, ¿no? Entonces, por eso decíamos que al inicio del siglo XX, pues hay una pequeñas personas que estaban en contra de esos cambios estructurales, de aplicar las normas vigentes del idioma español. Tuvo lugar, dice, a partir del desarrollo de la lingüística sistémica. Los lingüistas comenzaron a utilizar la norma desde otro punto de vista. El concepto de norma se ha ido modificando en la misma medida en que avanzaba el conocimiento científico acerca del lenguaje, la lengua y el habla, que ya nosotros hemos visto, pues no. En los últimos años, con el fortalecimiento de las academias de la lengua en las diferentes naciones del mundo hispano, en cada país a veces existe por lo general una asociación de la lengua española donde ellos corrigen y revisan los modismos, las palabras que a veces no son conocidas tanto en un sector de la región como en otro, mandan a consultar a la Real Academia de la Lengua Española para ver si esas palabras pueden ingresar al diccionario, pueden ser reconocidas. Se cuenta que en ciertos países de Sudamérica utilizamos ciertas palabras para diferenciar otros objetos, ¿no? O nuevos objetos. Entonces, las asociaciones que existen en cada país se dedican entonces a coger esas palabras y mandar a la Real Academia de la Lengua Española para ver si estas palabras son consideradas y que entran directamente al diccionario, ¿no? En ese sentido, o a la simple comunicación que se tiene. Entonces decimos que informan sistemáticamente acerca de los usos que se generan en sus respectivos países y colaboran en la elaboración de los nuevos diccionarios. Ha tenido lugar a la aceptación de múltiples voces, así como de sus variaciones locales, lo cual es expresión de una apertura democrática que debe fortalecer la unidad y favorecer la aceptación de la diversidad. Claro, porque todo el mundo no va a utilizar las mismas palabras. Habrá dependiendo de la región que se utilicen palabras dependiendo el entorno, ¿no? Y ahí pues entonces la Real Academia de la Lengua tiene que aceptar ciertas palabras para el uso de ciertos países con un significado muy diverso a lo mejor que tienen otros países o ir corrigiendo esos significados. ¿Qué características tiene la norma lingüística? Normalmente las características que tiene son muchas. La norma lingüística contiene solo lo que en el habla concreto es repetición de modelos anteriores e implica la eliminación de todo lo que en el habla es aspecto totalmente inédito, variante individual, ocasional o monetario. O sea, dice que la lingüística contiene solo lo que en el hablar concreto, o sea, que lo que las personas pronuncian, ese es el hablar concreto, pronuncian. ¿Qué pronuncian? Sus ideas que se ha generado en el cerebro, ¿no? Y exponen directamente un lenguaje. Entonces, eso es nada más, al hablar concreto. Es repetición de modelos anteriores, dice, porque uno repite palabras de lo que va escuchando. Implica la eliminación de todo lo que en el habla es aspecto totalmente inédito para algunos casos. La otra característica está sujeta a limitaciones de orden social, necesidad de comprensión y exactitud, y de orden lingüístico, estabilidad de la lengua. Como decimos de orden social, la sociedad que nos rodea, cuáles son los tipos de palabras que normalmente podemos utilizar y qué palabras no podemos utilizar. A lo mejor en el Ecuador podemos utilizar ciertas palabras, pero esas palabras en otro país pueden ser prohibidas o no pueden ser bien vistas porque su significado es diferente. Entonces, a esto estamos hablando de que está sujeta a un orden social en cuanto al uso de ciertas palabras, ¿no? Es a la vez actividad lingüística, producto lingüístico y obligatoriedad. Entonces, hablamos que una característica es la obligatoriedad directamente de la norma lingüística.
La norma es variable según los límites y la índole de la comunidad. Varía dependiendo del sector, dependiendo cómo hablan las personas, cómo se comunican, entre otros. Puede coincidir aparentemente con el sistema, ¿ya? Cuando el sistema ofrece una única posibilidad, así como el habla puede coincidir con la norma. O sea que podemos coincidir la lingüística, las normas lingüísticas con el habla, así como también con el sistema directamente del idioma en cual nos estamos comunicando. Existe otra característica que se dice que es la diversidad. La lingüística moderna reconoce entre la diversidad de normas la familiar, porque a veces entre la familia tienen una forma de comunicarse. La culta, la propia de aplicando todas las normativas vigentes de la lingüística. La vulgar, ¿no? La vulgar, como normalmente ciertas personas consideran vulgar, el término vulgar es porque está fuera del contexto del idioma, de los reglamentos, de las normas lingüísticas del castellano o del idioma español. O sea, todo lo que está afuera del contexto, que no se aplica de acuerdo a las palabras de la Real Academia de la Lengua Española, entonces nosotros podemos decir que es algo vulgar, ¿no? Algo vulgar. Específicamente tiene que ser algo grosero para que sea vulgar. Porque, por ejemplo, si yo escucho a alguien hablar grosero, yo puedo decir, hoy tal persona es vulgar porque habló groseramente, más no porque usó una palabra fuera, o sea, que no esté en la RAE. Claro. Normalmente no, porque ya entramos a otro aspecto directamente de cómo las personas consideramos la vulgaridad. Acuérdense también que yo les digo que hay palabras que a lo mejor en el Ecuador tienen un significado inofensivo, pero a lo mejor esa misma palabra en Argentina o en Colombia o en Chile tienen un significado grosero, grotesco, ¿no? Y ahí entonces sí hablamos de una vulgaridad. Vulgaridad hablan cuando se utilizan palabras no acordes a las normativas de la lengua española. En ese sentido hablamos en lenguaje y comunicación. Por ejemplo, cuando dice, pronuncia a lo mejor, ya que. Entonces, cuando nosotros podemos decir debido a que, no ya que. Normalmente el estudiante siempre escribe como pronuncia. Dice ya que, entonces uno dice no, debido a que, en consecuencia de, por lo tanto, entonces uno busca esas maneras de corregir esa parte del idioma. En otros casos a veces son fallas en cuanto a el pronunciamiento que tienen las personas, que puede darse por desconocimiento de estudios o porque el ambiente normalmente lo utilizan así, ¿no? Por eso habla de la parte vulgar, ¿no? O la popular, o sea, no confundamos la parte vulgar con la popular, porque hay personas que popularmente, dependiendo de los sectores o dependiendo el país o la ciudad, tienen formas de comunicarse con palabras apropiadas que tienen un significado dentro de eso, como normalmente usted que se saluda con un amigo, uno por lo general dice buenos días, buen día, en la actualidad ya no da la mano, pero a lo mejor entre jóvenes no va a ser el saludo de buenos días, tendrán a lo mejor otras palabras que utilizan, ¿no? ¿No? ¿Qué sé? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Entonces, a eso estamos hablando que son a lo mejor formas de expresión populares que se dan en el ambiente, ¿no? Como nosotros le decimos amigo, ¿no? Normalmente, oye amigo, pero personas que a lo mejor no le dicen amigo, le dicen en el Ecuador, tienen una manera vulgar. Ahí ya está la palabra vulgar cuando le dicen brother, ¿no? ¿Cómo estás mi brother? ¿Cómo estás mi pana? ¿Cómo estás mi yunta? ¿Cómo estás mi body? La forma de hablar de los muchachos. Entonces, desde ese punto de vista, es un punto de vista vulgar, porque esa palabra no está considerada directamente a la palabra normal que es amigo, compañero, etcétera, etcétera. No, no porque es inofensiva, sino que desde el punto de vista de la lengua española o del idioma, no es apta para nombrar a lo que uno quiere nombrar. Entonces, popular, entonces cuando nosotros aquí en Guayaquil, normalmente, ¿cómo nombramos a los amigos en Guayaquil? Ya entonces decimos, eso es popular porque eso ya viene de la antigüedad, ya no se puede cambiar. Entonces ya, si nosotros, por ejemplo, en la antigüedad decimos un amigo
qué sé yo, parcero, como dicen los colombianos, parcero. Entonces estamos hablando de que eso ya es propio de la popular. Entonces ese término es popular, ¿no? Claro que está en contra de la norma, porque la norma normalmente dice no hay parceros, sino amigos, ¿no? Así de sencillo. Y otras formas a lo mejor de expresión que pueden cambiar por su fonema, ¿no? Su forma de hablar, o sea, que no hablan correctamente, su fonema. Entonces, en ese sentido hablamos nosotros de la diversidad de la lingüística que se tiene, tanto en la pronunciación como directamente en el uso de las palabras. Y ahí entonces vamos a tener normas familiares, cultas, la vulgar y la popular y otras que pueden existir. La familiar porque a veces en la familia tenemos ciertas formas de comunicarnos, ciertas palabras claves que se comunican en la familia. Inclusive hasta con silbidos pueden comunicarse la familia, no sabiendo que uno va llegando. Ya estamos metiéndonos al lenguaje a través de signos, silbidos, directamente, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de lenguaje. Oral, ¿no? Directo, ¿no? Sigamos entonces con las características de las normas lingüísticas. Es más limitada que el sistema, pues nace de la asignación de un valor social determinado a ciertas realizaciones del sistema y no del sistema en su totalidad. Los conceptos que con respecto a la norma se dan son normal y anormal. O sea, no podemos decir está mal. O sea, podemos decir es normal o anormal. O es correcto o es incorrecto. ¿No? Por eso cuando los alumnos a veces dicen, está mal, profesor. No, no está mal. No está bien es la palabra correcta. No está bien. O es incorrecto. ¿No? Pero no podemos estar hablando diciendo está mal. O sea, por ejemplo, ese es una vulgaridad aquí en la expresión. Porque yo no puedo decir está mal, sino tengo que decir es incorrecto o es anormal o no es correcto, ¿ya? Directamente, ¿no? Y no concreto, y no correcto, dice, incorrecto. Muchas veces la norma normal no coincide con la norma correcta en algunos casos. Se encuentra en la norma elementos constantes, pero no pertinentes desde el punto de vista funcional, porque no se clasifica en el sistema. Es un puente entre el sistema y realización. O sea, sistema, el proceso de comunicación, más el habla, que es la realización. Uno ya piensa, actúa con el cerebro y determina qué es lo que va a expresar, qué va a hablar. Entonces hablamos que este patrón lingüístico es capaz de generar una serie de realizaciones acordes con las exigencias del grupo social y de este modo influye sobre la actividad lingüística de los hombres en la sociedad. Sí, porque a veces unas personas, para poder ingresar a un grupo o para que el grupo lo acepte, trata de actuar y comportarse como es el grupo, de tal manera entonces que podemos decir que puede adaptar palabras, modismos, dialectos propios que no son de él, sino que son del grupo, y como él está con sus compañeros y quiere agradarle al grupo, entonces trata de usar lenguajes que utilizan estas personas, ¿no? Dentro de su grupo. Entonces, por eso habla pues, el grupo social y de este modo influye sobre la actividad lingüística. Ya cuando nosotros estamos bien compenetrados con un grupo, esas palabras las vamos llevando a otro lado, otro lado, otro lado, de tal manera que ya nosotros cambiamos nuestra forma de expresar, nuestra habla. Pero todo es por el sector, o por los amigos, o por los compañeros, o por el grupo por los que nos estamos rodeando directamente, entonces, porque estamos juntándonos y estamos compartiendo, y por eso, pues, lógicamente, ellos tienen una forma muy diferente de la utilización de palabras. Y eso ocasiona, pues, esta diserción entre las normas lingüísticas no apropiadas. Es un agente de cambio, no solo de unas realizaciones del sistema por otras, el habla, sino también de cambio dentro del sistema, incorporación de nuevos paradigmas impuestos por la norma. Las normas lingüísticas tienen paradigmas, tienen reglas que uno debe de cumplir en cuanto a la escritura, los signos de puntuación, entre otras, que más adelante vamos nosotros a analizar. Está dada por las preferencias de determinado grupo de la comunidad lingüística y no constituye una barrera para la comunicación. No constituye, porque si alguien, por ejemplo, habla y dice, ¿qué tal, amigo? Y alguien viene y le dice que fue
mi brother, ya la persona que la está hablando sabe que esa es una manera de expresarse, a lo mejor podríamos decir tradicional o vulgar, ¿no? Pero ya entendemos de qué él está hablando directamente. Pero capaz a lo mejor una persona del extranjero sí a lo mejor va a tener una forma diferente de cómo reaccionar a ese término. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hablar directamente, ¿no? Entonces, uno tiene que tener esos paradigmas. Está dado por las preferencias de determinado grupo de comunidad lingüística y no constituye una barrera para la comunicación, era lo que me indicaba. Igual, las personas lo van a entender. Inclusive cuando uno escribe, ¿no? A veces escriben con S, con Z, pero el que va hablando, el que va leyendo, sabe qué es lo que me quiere decir y puede entenderlo. Puede entender con facilidad. Claro, no se aplicaron las normas lingüísticas. Sí, no se aplicaron. Las palabras están incorrectas. Están con H, están con C en vez de Z, están con S, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el lector sí las entiende. Claro que nosotros a lo mejor nos asustamos viendo ese tipo de lectura que no ha cumplido las normas lingüísticas propias de una correcta escritura y una correcta pronunciación que a veces se tiene, ¿no? Los hechos de la norma pueden producirse en cualquier plano. ¿Cuáles son esos planos? Los planos fónico, morfosintáctico o léxico. Ya vamos a ver todos esos trámites que se tienen que ir realizando, ¿no? ¿Ya? Normas lingüísticas. Se refiere ya como concepto directamente de normas lingüísticas. Nosotros decimos que se refiere a lo que establece la comunidad como realizaciones del habla. Esa es una norma lingüística y estamos viendo dos diferentes conceptos. Estamos analizando algunos. Se refiere a lo que establece la comunidad como realizaciones del habla. Las realizaciones del habla. La originalidad expresiva del individuo, cómo se expresa el individuo, que no conoce o no obedece a la norma, sino que habla de acuerdo al dialecto o de acuerdo a su forma común de expresarse. No importa si utilice palabras equivocadas o palabras propias del entorno donde él está rodeado. En ese sentido, ¿no? Puede ser tomada como modelo por otro individuo. Claro, porque si una persona se junta con un grupo que a lo mejor tiene una forma de comunicarse, de hablar, de expresarse, utilizando palabras que no son propias de las definiciones o de su contenido, la gente va a aprender y esa persona lleva a otro grupo y vamos a seguir repitiendo y las conversas se van a dar en ese sentido. Entonces vamos dañando lo que es el idioma, pero va a aparecer una nueva forma de comunicación, un nuevo marco lingüístico, pero no apropiado para lo que fue o lo que es la norma lingüística de acuerdo al idioma español, ¿no? Se dice dentro de la misma comunidad lingüística nacional y dentro del sistema funcional pueden comprobarse varias normas, familiar, nuevamente lo que yo les había indicado, familiar, popular, estudiantil, entre otros. También estudiantil, porque en el campo profesional usted va a tener un léxico apropiado, suponiendo en el ámbito de un contador. Los contadores tendrán palabras apropiadas en las cuales se van a comunicar cuando están hablando de actividades profesionales. Hablarán de activos, de pasivos, de patrimonio, de fraude, de errores y fraude, ¿no? Errores de omisión, interpretación y de ejecución. Hablarán de otro tipo de actividades. También podrán hablar, un ingeniero químico hablará de componentes, de sulfato, de ácidos y sus componentes. Son propios normalmente de su profesión, ¿no? Entonces, entre esa comunidad hablará ese tipo de idioma, ese tipo de lenguaje directamente profesional en el sentido de una rama de la actividad propia, ¿no? Pero otros no, pues entonces por eso decimos que las normas lingüísticas pueden ser familiares, populares, cultural y estudiantil, entre otras, que son distintas sobre todo en lo concerniente al vocabulario y a menudo en las formas gramaticales de pronunciación, ¿ya? Esto sacamos del título 1, que está aquí, pues, de dónde sacamos eso, ¿no? El segundo concepto de normas lingüísticas dice es una convención social que dicte el uso correcto o incorrecto de la lengua. Una convención social donde se analiza el uso correcto o incorrecto de la lengua española o de cualquier otra lengua, ¿no?
elaborada con criterios lingüísticos, adecuación de la denominación al concepto. Hablamos entonces con conformidad fonética, semántica y morfológica al sistema, adecuación etimológica, eufonía, brevedad o carácter sintético. Y extralingüísticos, que nosotros consideramos frecuencia de uso, necesidad denominativa, moda, situación social, prestigio, viabilidad o posibilidad de implantación. Entonces, extralingüístico a veces uno cuando está en un grupo social que a lo mejor tenga un mayor nivel económico, las personas tratan de utilizar no palabras tan normales o generales y tratan de utilizar palabras más técnicas, de acuerdo al léxico que cada ser humano tiene, que va generando a través de la lectura, ¿no? Porque la lectura es la que ayuda a que el individuo genere nuevas palabras, que reconozca nuevas palabras, reconozca nuevos significados y que posteriormente las use en su normal desenvolvimiento comunicacional dentro de la sociedad donde reside, ¿no? Entonces, en ese sentido hablamos de esta actividad que una vez cambia lingüísticamente por la situación social, por el prestigio, la habilidad o posibilidad. O sea, una forma es hablar con sus amigos de colegio a lo mejor, otra cosa es hablar con sus amigos de universidad, otra forma es hablar en su casa, porque no va a decir las mismas cosas que, o palabras que utiliza con sus amigos de colegio o de barriada, y otra muy diferente, la forma de hablar y utilizar la lingüística cuando está en su lugar de trabajo. O sea, vamos a tener muchas actividades de esa manera. Entonces, las normas lingüísticas pueden ser vistas desde estas diferentes frecuencias. La lingüística tiene sus ramas. Las ramas de la lingüística son 4. La fonética, la fonología, la semántica y la morfología, como me decían acá, ¿no? La fonética, la semántica, la morfología, ¿no? Entonces, y la morfología, ¿no? Entonces ahí tenemos. ¿Qué significa cada uno de ellos? Entonces, cuando hablamos de fonética, la fonética estudia el repertorio de sonidos. Por eso yo le decía, el fonema. Fonema es el sonido. Lo que yo estoy hablando en fonemas. Son sonidos. Sonidos, pues lógicamente transformados en palabras, ¿no? En ideas, en pensamientos, ¿no? En ideas claras, coherentes y precisas que usted las va captando en su cerebro y las va analizando y las va procesando y las va haciendo suyas. Entonces esa es la fonética. Solo estudia el repertorio de sonidos articulares de una lengua. Nos enseña dónde se producen, cómo se articulan, el tipo de sonidos, de las vocales, consonantes, formación de sílabas, entre otras. Lo que nos enseñaron cuando recién nos estaban formando para leer. Así nos comenzaron primero a enseñar los fonemas. Los fonemas era la pronunciación de las sílabas. Primero comenzaron con lo más sencillo, que es las vocales. A, E, I, O, U. Y posteriormente venían los fonemas de las consonantes, ¿no? De cómo se pronunciaban correctamente las demás letras que tenía el alfabeto, ¿no? Entonces, en ese sentido trata la fonética. Y después venía la conjunción de las sílabas, cómo se pronuncian las sílabas. Eso es fonética. La fonología estudia las características de los elementos fónicos, fonemas, acentos, entonación, en cuanto sirvan para diferenciar el contenido. Y normalmente hay palabras que cuando uno le pone una tilde, cambian su sentido, cambia la oración, ¿no? La interpretación de la lectura es diferente. Un signo de puntuación hace cambiar directamente la idea principal de lo que uno está escribiendo y de lo que uno también está expresando o hablando en ese momento dado. A eso hablamos con la fonología. Entonces estudia esas características de todos estos elementos fónicos, ¿no? Principalmente de los acentos y entonación que uno tiene al leer o al expresar algo, en cuanto sirven para diferenciar su contenido, porque eso es lo fundamental, la idea del mensaje, lo que quieren transmitir. La semántica viene del griego semánticos, lo que tiene significado, estudio del significado de los signos lingüísticos. Esto es palabras, expresiones y oraciones. Miren que ya va más largo.
Dice palabras, expresiones. Palabras no es una sola, son bastantes palabras. El conjunto de palabras forman una oración. Y esa oración si va determinada por la forma como lo digo, va dada por una expresión. O sea, las palabras son oraciones que se transmiten a través de expresiones, estados anímicos que tiene la persona. Pero me dicen que la semántica habla que dice que es el estudio del significado de los signos lingüísticos. Cuando yo hablo de semántica, si yo quiero utilizar todos los signos lingüísticos, yo tengo que tener en consideración que lo que me están dando está coherente, que está relacionado al tema, que no a lo mejor estoy conversando algo con una persona sobre, digamos, en el video que ustedes tuvieron el taller inicial del merengue, Juan Isabel, donde el uno hablaba del término del merengue, pero relacionado a la música, y el otro hablaba en función de la cocción, de la cocina, de la repostería, ¿no? Entonces yo digo, no, pues, tenemos que yo redactar de manera semántica, tengo que dejarme entender coherentemente de lo que yo estoy hablando o lo que yo estoy escribiendo, tiene que tener coherencia gramatical, sintaxis, a todo esto es lo que yo llamo semántica, que se puede entender, que sea fácil de entender lo que tú quieres transmitir, hablar o expresar a través de la lectura. La morfología. La morfología estudia las formas o estructuras de las palabras. Esa es la morfología. Simplemente estudia las formas o estructuras de las palabras. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pregunta, mis estimados. Ninguna. No, profesor, ninguna. En vista que no hay ninguna, entramos entonces Todo bien, profesor. recién al tema 2.1, que es la palabra, definición, conceptos, clases y familia de palabras. Entonces, comenzamos viendo lo que era el concepto de palabra. O sea, ¿qué es una palabra en sí? Entonces, tenemos algunos significados de palabras. Entonces dice, una palabra no es otra cosa que un sonido o conjunto de sonidos articulados que expresan una idea. ¿Por qué dice un sonido? Entonces yo digo y, pues te estoy dando a entender que es una palabra. Y cuando alguien te pregunta algo y tú le dices y, suponiendo en una discusión te dicen, ¿y por qué estacionaste el carro ahí? Y tú contestas, y, como quien dice, y, una expresión que en el ámbito que te estoy dando a entender, porque te lo estoy proponiendo, es un ámbito de conflicto, ¿no? Digo, y, como que dice, y, ¿qué pasa? O ¿qué deseas? O ¿dónde quieres que lo estacione? Digo, y es un sonido, y ese sonido, y, es una palabra directamente. Pero también pueden haber un conjunto de sonidos, ¿no? Un conjunto de sonidos. Cuando yo te digo, venga, entonces estamos hablando de la V, la E, la N, la G y la A. Son varios sonidos, son varios fonemas, porque cada letra, ¿no? Es un fonema diferente, pero el conjunto de todos esos fonemas hacen una palabra. Porque si yo te digo, no dices nada, ¿no? Pero si ya me dices, venga, y ese conjunto de sonidos, de fonemas, ya expresan una idea. ¿Cuál es la idea? Que es una orden, que tienes que venir directamente. Entonces, esa orden ya se transforma, o esa expresión venga, es una palabra. Entonces, por eso dice aquí, es un conjunto del concepto. Un conjunto de sonidos articulados que expresan una idea. También dice otro concepto que es una representación gráfica de estos sonidos. Claro, yo digo venga, la representación gráfica es la escritura. Escribo, venga. Esa es una representación gráfica de los sonidos que estoy dando. Otro concepto dice que es una unidad léxica, constituida por un sonido o conjunto de sonidos articulados que tienen un significado fijo y una categoría gramatical. Prácticamente este concepto es la unión de los dos anteriores que estoy dando.
lo dice así. Unidad léxica constituida por un sonido o conjunto de sonidos articulados. Articulados quiere decir que tienen coherencia entre sí. Porque yo no te voy a hablar E, C, E, I, O, M. ¿Qué te estoy diciendo? Ahí no te estoy diciendo nada. Te estoy pronunciando un poco de fonema, pero que no están articulados entre sí, ¿no? Yo qué te voy a entender de qué quieres hablar, de qué quieres tratar o qué quieres comunicar. Pero si yo te digo venga, eso sí son diversos letras. Cada letra tiene un fonema y cada letra junta forma una expresión que tiene un sonido articulado. Digo sonido articulado porque es fácil de entendimiento, porque es una orden. Digo, venga, está dando una orden fácil de entender, una palabra fácil de entenderse en sí. Por eso dice, tiene un significado fijo, venga es de venir, y una categoría gramatical directamente. Otro concepto dice que es una representación gráfica de estos sonidos, que consiste en una letra o un grupo de letras delimitado por espacios en blanco. Que es otra manera. O sea, tenemos 4 diferentes conceptos de palabra. Vamos a ver los conceptos, perdón, la definición de palabra. Palabra dice que es un conjunto de secuencia de sonidos articulados. Lo mismo me decían en el concepto. Que se puede representar gráficamente con letras, lo que les acabo de explicar. Y por lo general asocian un significado, lo que les indiqué con el ejemplo venga. Las palabras, las letras forman un significado. El término palabra proviene del latín parábola. Dice que la palabra viene del latín parábola y expresa uno de los elementos más imprescindibles en cualquier lenguaje. Se trata de un fragmento funcional, de una expresión delimitado por pausas y acentos. Claro, por pausas y acentos, dice. La combinación de las palabras y sus significados permite formar frases u oraciones, y la suma de las diferentes palabras en una expresión determinada dará como resultado un significado propio y específico. La suma, dice, de todas esas palabras en una expresión determinada dará como resultado un significado propio. Yo les digo, jóvenes, hoy hay tarea para la próxima semana. Vamos a publicar 3 deberes para el cierre de la unidad 1. Los deberes van a estar dados para el martes y miércoles. Imagínense, entonces, ¿eso es qué cosa? Ese es un significado propio. Hay un conjunto de palabras que forman una oración, ¿no? O varias oraciones que en conjunto tienen una idea fundamental. ¿Cuál es la idea fundamental de lo que acabo de decir? Que tienen una responsabilidad de cumplir una tarea, que esa tarea va a ser calificada, que tienen un plazo. O sea, hay un significado propio, hay una actividad, hay un conjunto de frases y oraciones que generan que generan directamente una idea, que ustedes la están analizando, que hay un mensaje que ustedes la están analizando y lo tienen que realizar o cumplir directamente. ¿Estamos claros? En ese sentido, ¿no? La palabra como signo lingüístico. Dice, la palabra como signo lingüístico, combinación de un concepto, es un significado. La palabra, como les dije, el conjunto de sílabas o el conjunto de letras, ¿no? Forman un concepto y ese concepto tiene un significado. Y de una imagen acústica o gráfica es un significante, decimos desde el punto de vista del signo lingüístico. En este caso, significante es la imagen acústica, mesa, mesa, porque está compuesto de letras, M-E-S-A, es significante. Pero ¿cuál es el significado de una mesa? Entonces, si yo le pregunto el significado de una mesa, usted me dirá lugar, mesa. Si yo le digo el significado, me dice usted mesa, mesa podríamos decir un mobiliario que puede ser de madera, de fierro, ¿no? De madera o fierro, o inclusive de concreto, y que sirve para que las personas puedan comer, jugar, ¿qué más podríamos decir? Hacer deberes sobre ella,
porque tiene una superficie rígida que puede ser circular, redonda, triangular y que está sostenida por denominadas patas. Por lo general, 4. Por lo general digo 4, porque normalmente hay mesas que pueden ser de 3, pueden ser de 2, ¿no? Entonces, por lo general. Entonces ya estoy hablando yo del significado de la palabra mesa. Estoy hablando del significado. Otra cosa, perdón, el significante, que es el significado que estamos aquí hablando. Y el significante, lógicamente, es los componentes de las letras que forman esa palabra que tiene un significado en ese sentido, ¿no? Aquí está el ejemplo donde ustedes pueden visualizar lo que estamos expresando aquí con la palabra como signo lingüístico. Entonces hablamos nosotros que hay clases de palabras o categorías gramaticales. Cuando yo digo clases de palabras, estoy hablando que las clases de palabras también se las llaman categorías gramaticales. Entonces, ¿qué es una categoría gramatical? Es lo mismo que decir clases de palabras. Entonces dice, es el nombre bajo el que se encuentran todas las palabras del idioma, distribuidas por clases. Estas palabras son sustantivos o nombres, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones, conjunciones y artículos. Todo esto son palabras, sino que son diversas dependiendo cómo lo clasificamos. Dependiendo de su clasificación, nosotros decimos que son categorías gramaticales. ¿Cómo son? Sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, artículo, determinativo, pronombre, preposición, conjunción y casos especiales que existen en la interjección y locución. Comenzamos entonces viendo el primero, que es sustantivo. Designa seres y realidades físicas o mentales. Designa personas, animales, objetos, sentimientos, emociones, acciones, cualidades, relaciones, entre otras. Los sustantivos tienen morfemas de género y número. De género y número. Entonces, Pedro, ese es un morfema ¿de qué? De género, ¿no? Porque Pedro es el nombre, por lo general, de un individuo o de una persona de género masculino, ¿no? León, estamos hablando también de género masculino. Carpintero, rosa, belleza, temor, entrada, causa, año, semana y envejecimiento. Entonces, todo esto son los que se denominan sustantivos. Dentro de las palabras, una categoría gramatical o una clase de las palabras son los sustantivos. ¿Qué es el adjetivo? Indica cualidades, propiedades, estados u otras características de los sustantivos, a los que completamente y con los que concuerda el género y número. El adjetivo posee morfemas de grado positivo, comparativo y superlativo. El sustantivo solo poseía dos, numérico y de género. Este posee morfemas de grado positivo, comparativo y superlativo. Entonces digo blanco. Esa es una característica, ¿no? Comparativo, sí, blanco, color. Si yo digo veloz, superlativo. Alto, superlativo. Rico, madrileño, aterrador, temible, positivo, gracioso, puede ser positivo aquí. Pero dice que acompañan al sustantivo, entonces yo puedo utilizar Pedro es blanco. ¿Sí, no? Puedo decir león, el león es temible. Acompaña al sustantivo. El león es temible. ¿Ya? Puedo decir yo, rosa, ¿no? Sí, yo puedo decir, la rosa es aterrador o aterradora. Podríamos decirlo nosotros de esa manera. El verbo expresa acciones, lo que se va a hacer. Un verbo expresa una acción que se va a ejecutar, realizar, elaborar, inducir, observar, voy a ver, ¿no? Observar, discernir, discutir,
caminar, llorar. Entonces, una acción, llorar, botar lágrimas por los ojos. Entonces, por eso dice que el verbo expresa acciones, estados, pasiones o procesos que experimentan los seres y posee morfemas de número, persona, tiempo, modo y aspecto, excepto el infinito e infinitivo, o el gerundio y el participativo. Como verbo decimos carne, come, perdón. Viene del verbo comer. Mira o mirar, viene miro. Yo miro, ya en la conjugación. Yo miro, tú miras, él mira. Nosotros miramos, nosotros miráis, ellos miran, ¿no? Venía, del verbo venir. Yo vengo, tú vienes, él viene, nosotros venimos, vosotros venís, ellos vienen. Tenía, de tener. Atrevió, de atrevido o de atrever. Enfada, de enfadar. Yo me enfado, tú me enfadas, él me enfada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos son 3 tipos de palabras que vamos a ver hasta hoy. El sustantivo, el adjetivo y el verbo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. A ver, Kerly Borja. Kerly Borja. Profe, ¿Qué es el sustantivo? el sustantivo puede acompañar, es que acompaña el verbo. Se designa seres, puede ser que son físicos, mentales, personas, animales, sentimientos, o las emociones, eso. Sustantivo, habíamos dicho de género, número. Puede ¿no? ser, sí, puede ser personas, animales, sentimientos, emociones. Ya, ok. ¿Qué nos dice Glenda Paladines? Glenda. Aló, sí, profe, ¿sí me escucha? ¿De dónde nace el origen del término palabra? El término palabra, o sea, según lo que me acuerdo, venía de la parábola o la parábola. Sí, Ah, viene de la parábola, creo, parábola. no me equivoco. Sí, porque lo relacioné con la matemática. No que diga estábamos- creo, no diga creo. Es. Ah, bueno, y ¿Ya? es que me acordé, por eso estaba media dudosa. Pero bueno, ¿Ya? Estamos bien. Ya, sí, muy bien, muchas gracias. gracias. Isamar Alvarado. Isamar Alvarado. Sí, profe. ¿Desde dónde inician las normas lingüísticas? ¿Cómo? ¿Desde qué año se inició el estudio de las normas lingüísticas? 1616. 1616, así es. Desde el año 1616 aparecieron las normas lingüísticas. ¿Cómo aparece el idioma aquí en nuestro continente? El español, castellano. ¿Sí? ¿Cómo aparece el idioma aquí en nuestro continente? No me acuerdo. No se acuerda. A ver, Kaisa, Gavilanes, Jonathan. ¿Cómo aparece el idioma en nuestro continente? El idioma español. Más o menos había hablado de cómo es. O sea, es del idioma latín, la influencia, ¿verdad? Yo lo que tenía entendido era como del Imperio Romano, que, ¿Ya? bueno, de esa influencia. ¿Quiénes nos colonizaron? Lo que yo dije. Los españoles. Los españoles. Español. Por la llegada de los Español. españoles. Cuando El vinieron a colonizar, ellos castellano. trajeron ya su idioma, ¿no? Castellano. Inclusivemente no solo el idioma, sino creencias religiosas, Así es, tal como yo les expresé. cultura.
Claro, porque Varias antiguamente el ser humano tenía, perdón, los personas que vivían en el territorio o en el continente americano tenían otras creencias, ¿no? Adoraban al sol, a la luna, a la tierra, y no pues tenían dioses, para ellos eso eran sus dioses directamente, ¿no? Pero ya en la conquista nos trajeron religiones y otras cosas más, tal como usted dice, Jorge. Ok, entonces veo que se han estado atentos. En este caso, procedo entonces a grabar las imágenes aquí de todos ustedes, todos los que están aquí actualmente. Si no hay ninguna consulta, nos vemos entonces el próximo día. Ay, caramba, ¿qué día es? El próximo día, Martes. martes. Con la presidenta le comunico cuando subo la lección. Porque sí, perdón, cuando subo el deber. Después de esa semana viene la otra, una lección. Profesor, pero no, yo opino que mejor mande mensajes porque yo no estoy en el grupo de lenguaje y nadie me ha añadido. Entonces, Yo voy a mandarle por la presidenta, pero igual voy a mandar mensajes por Moodle. ¿Ya? eso sería lo más adecuado, gracias. Ya, entonces, que tengan una linda tarde. Si no hay una más inconveniente y pregunta, nos vemos entonces el próximo martes. ¿Sí? Listo, profe. Cuídense, un gusto verlas. Igualmente, Listo, profesor. profe, cuídese. Igualmente, profesor. Y escucharlas, ¿no? Escucharlas. Pasen bien.